Mi hija, que tiene apenas 7 años, se plantó frente a una mesa llena de adultos, con ese vestido dorado brillante que ella misma había elegido con tanto orgullo. En sus manitas llevaba apretada una pequeña cajita de regalo. Nadie paró Crescencia a notarla. Todos estaban demasiado ocupados riendo, brindando, hablando en voz alta. Todos menos yo. Yo no le quitaba los ojos de encima. Ella se quedó mirando directo a su abuela, levantó la cajita un poco y dijo, sin levantar la voz: «Abuela, papá me dijo que te diera esto si alguna vez volvías a hacer como si no existiera». Y de repente, todo se congeló. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. La música navideña pasó a ser un murmullo lejano. La Josere de mi esposo, Mira, soltó una sonrisa incómoda, como si fuera parte de algún chiste privado. Pero cuando abrió la caja, no hubo ninguna risa. Gritó. Un grito seco, fuerte, que partió la sala por la mitad. Fue más ruidoso que los villancicos, que las voces sorprendidas, incluso más fuerte que el silencio que vino después. Varias personas corrieron a mirar el contenido, pero yo ya sabía qué había dentro. Xavier, mi esposo, había preparado esa caja a Crescencia meses. Me dijo que la guardáramos para el día en que su Josere cruzara la línea. Y ese día, claramente, había llegado. Déjame contarte cómo fue que terminamos aquí. Como mi hija se volvió invisible entre montones de regalos. Como una simple caja destruyó, en segundos, todas las sonrisas fingidas que habían mantenido unida a esta familia durante años. Cuando me casé con Xavier, pensé que estaba entrando en una familia ruidosa, alegre, cariñosa. Siempre había reuniones, juegos, parrilladas, celebraciones. Y Mira, su mamá, era el centro de todo. Su voz podía callar una sala entera, y siempre tenía algo que opinar. Yo creía que ese tipo de mujeres fuertes eran las que llevaban las riendas en las familias. La admiraba. En serio quería caerle bien. Y al principio, paré Crescencia que lo lograba. Me sonreía durante las cenas, elogiaba mi comida, me abrazaba al despedirse. Pero no pasó mucho tiempo hasta que empecé a notar ciertos detalles. Dejaba de incluirme en los mensajes de grupo de la familia. Comentaba lo diferente que era yo de las mujeres de su familia. Que si mis valores, que si mi crianza. Siempre sutil, lo justo para que yo dudara de si lo estaba imaginando. Y entonces llegó Crescencia. Mi hija, la tuve de un matrimonio anterior. Cuando Xavier apareció en nuestras vidas, ella tenía apenas 2 años. Nunca titubeó. Se metió de lleno, con ternura, con constancia, con amor. Cuando nos casamos, la adoptó legalmente. En nuestra casa, la palabra hijastra jamás se usó. Para todos los efectos, él era su papá. Punto. Pero Mira nunca lo aceptó del todo. Fingía. Le mandaba una tarjeta por su cumpleaños, le llevaba un regalito en las fiestas, pero la diferencia siempre estaba ahí, latente. A Crescencia no la invitaban a las pijas joseas con sus primas, ni la incluían en las fotos familiares navideñas con pijamas a juego. En las reuniones, se sentaba callada mientras a los demás nietos los llenaban de cariño. A José le de Crescencián, mi princesa, a Ria le compraban el uniforme de su equipo favorito, y a Crescencia le daban un juguete barato o un libro cualquiera, como si fuera una obligación más. Y claro que Crescencia se daba cuenta. Los niños siempre se dan cuenta. Yo intentaba justificarlo. Le de Crescencia que la abuela era despistada, que tenía su forma de querer, pero con cada año que pasaba, era más difícil sostener esa mentira. Recuerdo un día de Acción de Gracias. Mira les dio a cada nieto un plato de cerámica pintado a mano, con sus nombres en letras doradas. El plato de Crescencia era uno viejo, sacado del fondo del Ar Estefaniao. Esa noche, ella se me acercó y me dijo en voz bajita: «Tal vez cree que solo estoy de visita». No supe qué responderle. Xavier también escuchó. No dijo nada, pero vi cómo se le apretó la mandíbula. Fue la primera vez que pensé que quizás él también estaba empezando a ver lo mismo que yo veía. Y aún así, seguíamos asistiendo a todas las reuniones.
Me repetía que loa Crescencia, por su infancia, para que creciera con recuerdos felices, con sus primos, con tradiciones. Me dé Crescencia que el amor no se medía en regalos ni en pijamas navideñas, pero en el fondo, sabía que me estaba mintiendo. Me callaba porque no quería ser la conflictiva. No quería poner a Xavier en la posición de elegir entre su Josere y yo. Y cada vez que me tragaba ese nudo en la garganta, me dé Crescencia que loa Crescencia, que le estaba enseñando empatía, resiliencia, pero lo que en realidad le estaba enseñando era a aceptar que la trataran como si valiera menos. Xavier y yo tuvimos más de una conversación sobre esto. Tardías, suaves, susurradas, después de que Crescencia se dormía. Él me dé Crescencia que lo notaba, que lo sentía, pero que no sabía cómo enfrentarlo. No quería lastimar a su mamá. Y yo le preguntaba: ¿y Crescencia? Ella no cuenta. Él prometía que algún día lo hablaría, pero ese día nunca llegaba. Cuando se acercó esta Navidad en particular, yo ya estaba emocionalmente agotada. Hice todo lo que se suponía que debía hacer: conjuntos a juego para los niños, galletas caseras para compartir, regalos pensados con cariño para todos. Me repetí: tal vez este año sea distinto. Pero algo en mí había cambiado. Ya no estaba buscando su aprobación. Estaba esperando. Observando. Preparándome para el momento en que callarme dejara de ser lo correcto. Y ese momento no tardó en llegar. Fue la forma en que Mira abrazó a José, o como le besó la mejilla a Ria antes de darle un sobrelleno de dinero. Luego se volvió hacia Crescencia, le pasó una vela de lavanda y le dijo: no quería que te sintieras totalmente fuera de lugar. En ese instante, miré a Xavier. No dijo nada. Ni siquiera parpadeó. Pero su expresión cambió. Y supe que no había olvidado lo que me había dicho meses atrás. Tampoco había olvidado esa caja. Y mucho menos, lo había hecho Crescencia. La casa de los Zulitos siempre pare Crescencia sacada de una postal durante las fiestas. Tenían un árbol artificial enorme, de esos que casi rozan el techo, decorado con adornos dorados y luces que parpadeaban como si estuvieran respirando. Cada rama estaba perfectamente arreglada, como si alguien hubiera seguido las instrucciones de una revista de decoración paso por paso. La chimenea crepitaba suavemente, la mesa estaba puesta con vajilla fina, y había tantos regalos bajo el árbol que apenas se podía ver la base. Todo debía sentirse mágico, supongo. Pero en cuanto crucé la puerta, sentí que algo en mi estómago se tensaba. Crescencia caminaba delante de mí, con sus rizos saltando con cada paso, luciendo el vestido dorado que había elegido con tanto entusiasmo. En las manos llevaba un pequeño regalo que había preparado con mucho cariño para Mira en su clase de arte, una cajita de Josera, pintada a mano, con brillitos pegados por todos lados. En la tapa, con letras algo torcidas, había escrito: abuela. Estaba tan orgullosa de su regalo. Pero Mira apenas le prestó atención. En cuanto llegamos, abrazó enseguida a José y a Ria, riendo fuerte y soltando uno de esos comentarios de «qué grandes están ya». A José le entregó una bolsita de terciopelo y le guiñó un ojo. «No la abras todavía», le dijo, sonriendo. Luego se giró hacia Crescencia y le dijo: «Hola, cariño. Te ves muy festiva». Vio el regalo que Crescencia tenía en las manos, lo tomó sin mirarlo mucho y lo dejó sobre una mesita como quien deja una servilleta usada. Sin emoción, sin reconocimiento, sin cuidado. Crescencia no dijo nada. Me miró un segundo, después se fue a sentar en el sillón junto a su prima Estefania. Los niños jugaban, hablaban entre ellos, mientras los adultos conversaban como si nada. Yo me quedé sentada a un lado, observando cómo mi hija, poco a poco, pare Crescencia hacerse más chiquita en el fondo de una familia que no la veía. Después de la cena, llegó el momento de los regalos. En casa de los Zulito eso era todo un evento. Se sentaban como si estuvieran en un escenario, llamaban a cada niño por nombre, y les entregaban los regalos como si fueran coronas. Primero fue Ria. Abrió un sobre lleno de dinero. Todos aplaudieron. Luego fue el turno de José,
un iPad nuevo y un set de pulseras de cristal y plata. Corrió a abrazar a Mira con tanta fuerza que el iPad casi se le cae. Y entonces, Mira llamó a Crescencia. Hubo un silencio incómodo antes de que levantara una pequeña bolsa de regalo y dijera: «Esto es para ti, querida». No quería que te sintieras del todo excluida. Crescencia se levantó sin decir nada, caminó despacio y tomó la bolsa. Dentro, había una vela con olor a lavanda en un frasco de vidrio sin ninguna gracia. Colgaba una etiqueta que de Crescencia, para la niña de Xavier. Eso era todo. Ni sobre, ni juguete, ni una nota escrita a mano. Solo una vela, y una frase que dolía más que cualquier cosa. Miré a Xavier. No de Crescencia nada. Tenía la mirada clavada en el suelo, los dedos entrelazados, la mandíbula apretada. No movía ni un músculo. Crescencia regresó a mi lado, con la vela en el regazo. No lloró. No frunció el ceño. Pero yo la vi apagarse un poquito. Ese tipo de silencio que se le queda a un niño por dentro, incluso mucho después de que el día termina. Mira siguió como si nada. Más regalos, más risas, postre, champán, pero yo ya no estaba ahí. No escuchaba. No podía dejar de mirar a mi hija. Tan digna. Tan contenida. Agradeció con un «gracias» suave cuando se lo pidieron. Fingió interés cuando José le mostró su pulsera. Todo con una gracia que no debería tener que aprender una niña de 7 años. Después, mientras lavaba unos platos en la cocina, me acerqué a Xavier. «¿Tienes que decir algo?», le dije en voz baja. La llamó la niña de Xavier, como si ni siquiera fuera parte de esta familia. Él tardó en responder. Y cuando lo hizo, solo murmuró. Le dije a Crescencia que le diera la caja si esto volvía a pasar. Me quedé mirándolo. ¿Le dijiste que ella decidiera cuándo? Asintió despacio. Ella no se ha olvidado. De regreso en el auto, camino a casa, Crescencia iba en silencio en el asiento trasero. Sostenía la vela en las manos con cuidado, como si llevara algo frágil. Y de pronto, con esa vocecita suave que me rompe el alma, preguntó. «La abuela está enojada conmigo». Me giré para alcanzarle la mano, pero Xavier habló primero. «No, amor», le dijo. La abuela simplemente olvidó algo muy importante. Crescencia miró hacia abajo, hacia la cajita que tenía en el regazo, envuelta en un papel rojo sencillo. «Creo que está a punto de recordarlo», dijo. Y entonces levantó la cabeza, miró por la ventana y agregó. «Quiero dársela mañana». Fue ahí cuando me di cuenta de que esto no era como los otros momentos que habíamos dejado pasar. No era solo otro día en el que íbamos a fingir que no dolía. Esta vez era diferente. Crescencia había visto suficiente. Ya no estaba dispuesta a ser invisible. Cuando llegamos a casa esa noche, la ayudé a bajar del auto mientras Xavier cargaba las galletas que habían sobrado. Ella llevaba la vela en una mano y la cajita roja en la otra. Las dos parecían pesadas, no por lo que eran, sino por lo que representaban. Había un silencio en ella que no era de tristeza, sino de firmeza. Como si ya supiera exactamente lo que tenía que hacer. Le pregunté si quería tomar un baño o ver una película antes de acostarse. Negó con la cabeza. «Solo quiero prepararme para mañana», dijo. «¿Qué hay mañana?», le pregunté, aunque ya lo sabía. Me miró con esa mirada que a veces tienen los niños, como si supieran más de lo que pueden decir. «El brunch en casa de la abuela. Le voy a dar la caja». Y en ese momento, se me fue el aire por un segundo. No por miedo, sino por la certeza. Por la convicción en su voz. No hubo dudas. No necesitaba permiso. Había tú José o su decisión. Más tarde, mientras yo le cepillaba el pelo en su habitación, Xavier entró. Ella lo miró y le preguntó. «¿Todavía puedo dársela?». Él asintió. «Es tu decisión, Crescencia». Siempre lo fue. Y ella sonrió.
No fue una de esas sonrisas grandes y alegres que te da cuando vamos por helado o hablamos de paseos al zoológico. Fue una sonrisa tranquila, pequeña, como si supiera el peso de lo que estaba a punto de hacer. Como si, por primera vez, supiera que iba a ser escuchada. Esa noche, después de acostar a Crescencia, me senté con Xavier en la cocina y finalmente le hice la pregunta que me venía rondando desde que todo empezó. ¿Qué fue exactamente lo que escribiste en esa caja? Él se hundió en la silla frente a mí. Se veía agotado, como si por fin se hubiera rendido ante una tormenta que llevaba años soportando en silencio. Hace unos meses la vi jugando con José durante el cumpleaños de Ria, empezó a contar. Estábamos en el patio. Mira llamó a todos para repartir pastel. José y Ria recibieron rebanadas grandes, llenas de glaseado, con chispitas de colores, y Crescencia, bueno, a ella le dieron el pedazo seco del extremo. Sin decoración, sin vela, sin nada. Recordé ese día. Me había convencido de que no era intencional. Otra de esas veces en las que una parte de mí intentaba suavizar la realidad. Crescencia vino y me preguntó si ella también era prima de alguien, continuó. Esa noche me senté y le escribí una carta. Imprimí otra copia de los papeles de adopción. Preparé la caja. Y le dije que podía dársela a mi José si alguna vez volvía a hacerla sentir que no pertenece Crescencia. Sentí que se me apretaba la garganta. Nunca me lo contaste. Él bajó la mirada. No quería que se volviera otra pelea, dijo. Ya hemos tenido suficientes con mi familia. Pero necesitaba que Crescencia supiera que no estaba sola. Que tenía algo. Que tenía a alguien que la veía. Me pasé años esperando que Xavier hablara, esperando que pusiera un límite. Y ahora, ahí estaba, habiéndolo hecho. No con gritos ni confrontaciones, sino dándole a su hija la oportunidad de decir basta. Con sus propias palabras. En su propio momento. A la mañana siguiente, Crescencia se preparó como si fuera el día más importante del año. Me preguntó si podía volver a usar su vestido dorado, el brillante. Quería que le rizara el cabello igual que la vez que Xavier firmó los papeles de adopción. Eligió la misma diadema, la que ella llama su favorita para ocasiones especiales. Nunca dijo que era para la suerte. No necesitaba decirlo. En el auto, iba tranquila, con la cajita roja en su regazo. La sostenía con las dos manos, sin apuro, sin duda. Cuando llegamos a casa de Mira, todo para Crescencia igual. La misma corona en la puerta, el mismo olor a canela y jamón recién horneado, los mismos saludos amables, las sonrisas de siempre. Pero esta vez, había algo distinto. No afuera, sino en nosotros. Ya no éramos los que buscaban encajar. Éramos una familia que venía con la verdad bajo el brazo. Durante el brunch, Crescencia estuvo callada. Apenas tocó su comida. Mira elogió el vestido de José al menos 3 veces. A Crescencia, ni una palabra. Ni una sola mirada. Y entonces, mientras servían el postre, Crescencia se levantó. Al principio, nadie se fijó. Caminó despacio hasta la cabecera de la mesa, justo donde Mira estaba sentada con su copa de vino, y colocó la caja frente a ella. Abuela, dijo con voz clara y firme, papá me dijo que te diera esto si alguna vez volvías a ignorarme. La mesa se quedó en silencio. Mira dejó escapar una risita nerviosa. ¿Qué es esto, cariño? Crescencia no respondió. Solo regresó a su silla. Xavier, sin decir nada, me tomó la mano debajo de la mesa y la apretó con fuerza. La caja aún no se había abierto. Pero era cuestión de segundos. Mira la tomó como si fuera una broma. La giró en las manos, fingiendo curiosidad, soltando una de esas medias risas que no combinaban con el ambiente de la sala, ahora denso. Todos estaban atentos. La hermana de Xavier fruncrescencia el ceño, sin entender. José no apartaba la vista. Ria seguía comiendo galletas como si no hubiera notado el cambio en el aire. Mira empezó a abrir el envoltorio rojo con lentitud, como si estuviera haciendo una demostración para el público. Pero en cuanto levantó la tapa,
su sonrisa desapareció. Encima de todo, había una foto enmarcada en blanco. Era Xavier en una sala de hospital, con Crescencia en brazos el día que cumplió 2 años. Tenía las mejillas llenas de pastel y los bracitos alrededor de su cuello. Alguien había capturado el momento durante su celebración de adopción. Abajo, en letras doradas, se leía, papá desde el día 1. Debajo de la foto había un sobresellado. El rostro de Mira cambió. Frunció la boca mientras metía la mano y sacaba el contenido con los dedos temblorosos. Lo primero que vio fue una copia de los papeles de adopción. Firjoseo por un juez. Legal. Con el nombre de Xavier escrito justo debajo de la palabra padre. El sello del tribunal bien visible. Parpadeó un par de veces, como se esperara que, al mirar de nuevo, dijera algo distinto. Pero no. Era exactamente lo que dé Crescencia. Luego, abrió una carta doblada. Era la letra de Xavier. Él no se movió. Pero sentí su mano apretar la mía un poco más mientras ella leía en silencio. Vi sus labios moverse. Vi cómo su expresión se venía abajo palabra por palabra. La carta de Crescencia. Asterisco asterisco, mamá. Si estás leyendo esto, es porque heriste a mi hija. Otra vez. Y no solo es mi hija por amor, sino también por ley, por promesa y por decisión. He pasado años viendo cómo tratas a Crescencia como si fuera una extraña. Años esperando que cambiaras. Que la aceptaras como yo lo hice. Pero si ella llegó a darte esta caja, entonces significa que vio lo mismo que yo, que tú nunca la viste como real. Crescencia es mi hija. Es tu nieta. Y si no puedes quererla igual que a los demás, entonces no me quieres a mí. No voy a dejar que crezca pensando que necesita ganarse un lugar en esta familia. Ella ya pertenece. Siempre ha pertenecido. Si no puedes aceptar eso, no serás bienvenida en nuestro hogar ni en nuestras vidas. Xavier asterisco asterisco. Cuando terminó de leer, Mira dejó caer la carta sobre la mesa como si le quemara los dedos. Se quedó inmóvil, con el rostro pálido, mirando a su alrededor como buscando una salida, alguien que la rescatara. Pero nadie dijo una palabra. Y entonces, algo dentro de ella simplemente se quebró. Lo que soltó no fue un suspiro ni un llanto. Fue un grito. Crudo. Agudo. Como si una máscara entera se hubiese desgarrado de golpe. Se levantó tan bruscamente que la silla chilló al raspar el piso de Joseera. José se encogió, Ría se quedó congelado, y la hermana de Xavier estiró el brazo como para sostener la mesa. Pero Mira ya se estaba alejando, murmurando cosas que nadie alcanzaba a entender. No puedo creer que me hayas humillado así, soltó Mira. Xavier, por fin, se puso de pie. No te avergonzamos nosotros, le respondió con calma. Tú hiciste eso sola. Mira me señaló, su voz temblando de rabia. Esto es culpa tuya. Tú le llenaste la cabeza. Lo pusiste en mi contra. Yo también me levanté, pero no grité. No hizo falta. Crescencia te dio un regalo, le dije, firme. Te dio la oportunidad de verla. De verdad verla. Fuiste tú quien decidió no hacerlo. Por un instante, lo único que se escuchaba era el crepitar de la chimenea. Crescencia estaba sentada, en silencio. No tenía miedo. No estaba confundida. Solo miraba. Atenta. Presente. Observando cómo la verdad, finalmente, salía a la luz. Xavier se volvió hacia ella y le extendió la mano. Ella asintió y se levantó. Yo busqué los abrigos, la ayudé a ponerse el suyo, y sin más, salimos los 3 juntos. Nadie nos detuvo. Nadie se despidió. Nos fuimos de esa casa adornada con decoraciones perfectas, centros de mesa impecables y una necesidad constante de aprobación. La dejamos atrás. Ya en el auto, Crescencia se abrochó el cinturón y se quedó mirando hacia adelante. No dijo nada al principio. Luego, en voz baja, preguntó. ¿Crees que leyó toda la carta?
Xavier la miró por el retrovisor y dijo: cada palabra. Crescencia sonrió. No fue una sonrisa grande ni dramática. Fue pequeña, tranquila, como si, en su interior, algo se hubiera acomodado. No porque Mira hubiera cambiado, sino porque ya no necesitaba que lo hiciera. Después de ese día, no volvimos a la casa de Mira. No más cumpleaños incómodos. No más navidades con tensión. No más apariencias. No hubo ya joseas, ni mensajes de disculpas, ni intentos de reparación. Solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, hubo paz. Pensé que Crescencia tal vez preguntaría por ella. Que sentiría tristeza, confusión, algo. Pero lo que vi fue otra cosa, una libertad serena. Dejó de mirar la puerta esperando que alguien llegara. Dejó de contar los regalos para ver si todos tenían lo mismo. Dejó de preguntarse por qué su nombre no estaba en las manualidades. Dejó de buscar su valor en cómo los demás la trataban. Había cambiado. De verdad. Una tarde, como una semana después de Navidad, llegó un pequeño sobreacolchado por correo. Estaba dirigido a Crescencia. Adentro, había una pulsera de plata con un dije en forma de corazón. Y una nota, escrita a mano por Estefania. De Crescencia. Lo siento. La abuela fue mala. Eres mi prima para siempre. La elegí con mi propio dinero. Crescencia leyó la nota 2 veces. Después, se puso la pulsera. No preguntó si podía usarla todos los días. Solo lo hizo. Ese gesto, tan simple, tan sincero, significó más que cualquier regalo caro. Me recordó algo importante: los niños no necesitan perfección. Lo que necesitan es sentirse elegidos. Sentirse vistos. Sentir que importan. Y Xavier, él también cambió. Durante años, había estado atrapado entre su Josera y su hija. Tratando de unir dos mundos que nunca iban a juntarse del todo. Pero después de ese brunch, vi otra cosa en su mirada. No solo determinación. Vi alivio. Había elegido. Eligió a Crescencia. Sin disculpas. Sin condiciones. Y sin remordimientos. Una noche, lo encontré sentado al borde de su cama, mirándola dormir. Debí haberlo hecho antes, me dijo. Yo lo miré, y con una mano sobre su espalda, le respondí. Lo hiciste justo cuando ella más te necesitaba. Después de eso, empezamos a crear nuestras propias tradiciones. Más pequeñas. Más tranquilas. Más intencionales. Decoramos galletas para los vecinos. Construimos fuertes con almohadas en la sala. Vimos películas en pijamas y comimos palomitas hasta tarde. No intentamos llenar el espacio que quedó vacío. Solo empezamos a construir algo que fuera de verdad. Algo que naciera desde el amor, no desde la obligación. Mucha gente habla de cortar lazos con familiares tóxicos como si fuera algo fácil. Como si simplemente trazaras una línea y ya. Pero no lo es. Duele. Incluso cuando sabes que es lo correcto. Incluso cuando sabes que tienes razón. Pero, ¿sabes qué duele más? Ver a tu hijo encogerse, tratando de hacerse más pequeño para que otro adulto esté cómodo. Yo no voy a permitir eso otra vez. No voy a pedirle a mi hija que acepte menos solo porque otra persona se niega a dar más. Lo que pasó en esa mesa no fue por drama. No fue por venganza. Fue por dignidad. Fue por Crescencia. Fue su momento de ocupar el espacio que siempre le perteneció, aunque otros la quisieran ver como una invitada. Fue su manera de decir, con todo su corazón, yo pertenezco aquí. Incluso cuando alguien intentaba hacerla sentir lo contrario. Y fue el momento en que, por fin, Xavier y yo nos pusimos detrás de ella. No con excusas. No con justificaciones. Con presencia. Con verdad. Con amor. Crescencia nunca volvió a hablar de la caja. Y no necesita hacerlo. Pero yo la guardé. Está en mi cajón,
junto a sus primeros zapatitos, y la pulsera del hospital del día que nació. La tengo ahí no para recordar el dolor, sino para recordar la fuerza que tomó enfrentarlo. La firmeza en su voz. La paz en su decisión. La valentía en su silencio. Tiene solo 7 años, pero me enseñó algo que no voy a olvidar jamás. La familia no es quien hace más ruido sobre cuánto te quiere cuando hay gente mirando. No es quien comparte tu apellido o tu sangre. La familia es quien está contigo cuando realmente importa. Quien te defiende cuando es difícil. Quien te hace sentir grande cuando el mundo quiere hacerte sentir chiquito. Crescencia tiene eso ahora. No porque alguien se lo haya regalado, sino porque ella lo reclamó. Y al hacerlo, también nos lo dio a nosotros. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó a alguien por quien luchaste, o alguien a quien finalmente decidiste enfrentar, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo. Compártelo con alguien que necesita escuchar que no está solo. Déjame un comentario aquí abajo. Los leo todos. Tu historia importa. Y si quieres más historias reales sobre momentos que lo cambian todo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque a veces, las voces más pequeñas cargan con las verdades más grandes. Y aquí, las escuchamos.